¿Quién era Jesús antes de nacer? Esta pregunta parece sencilla, pero esconde una profundidad que desafía nuestra comprensión humana. Desde los primeros versículos de la Biblia hasta los escritos más profundos del Nuevo Testamento, emerge una verdad. Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén. Él es mucho más que el bebé envuelto en pañales o el hombre que caminó entre los pueblos enseñando sobre el reino de Dios. La cuestión es, ¿quién era Jesús antes de su vida terrenal? ¿Y cómo su identidad antes del nacimiento impacta nuestra vida y nuestra fe hoy en día? La idea de que Jesús existió antes de su encarnación no solo es fascinante, sino esencial para entender la narrativa bíblica. Se le describe como el Verbo de Dios antes de nacer, como escribe Juan en el capítulo 1, versículo 1 de la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ¿qué significa ser el Verbo? ¿Cómo se relacionaba Jesús con el Padre y el Espíritu Santo antes de la creación del mundo? Estos misterios apuntan a una naturaleza eterna de Jesucristo que va mucho más allá de lo que imaginamos. Desde el inicio de las Escrituras encontramos pistas de su preexistencia, descritas en profecías, salmos e incluso apariciones misteriosas en el Antiguo Testamento. Cada detalle revela que Jesús es central en el plan divino desde antes de que todo existiera. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Es él solo una figura histórica? ¿O su existencia antes de hacerse humano revela verdades que pueden transformar nuestras vidas? Para responder a estas preguntas, necesitamos viajar por textos antiguos, estudios teológicos sobre la preexistencia de Jesús e incluso descubrimientos arqueológicos que ayudan a conectar el pasado con el propósito eterno de Cristo. Exploraremos lo que la Biblia dice sobre la relación de Jesús con Dios antes de la creación, la misión de Jesús antes de su vida en la tierra y cómo esto impacta el mayor evento de la historia, su encarnación. En este video descubrirás cómo la preexistencia de Jesús según la Biblia no es solo un concepto teológico abstracto, sino una clave para entender su papel como Salvador y como parte esencial de la Trinidad. A cada paso de este recorrido revelaremos misterios que ampliarán tu comprensión sobre quién es realmente Jesús y cómo eso moldea tu fe. Así que aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de los próximos videos que exploran temas tan profundos como este. Y por supuesto, deja un comentario compartiendo tus expectativas sobre lo que vamos a descubrir. Al sumergirnos en este misterio, prepárate para redescubrir la gloria de Jesús antes de que existiera el mundo y cómo su historia trasciende el tiempo y el espacio. Y créeme, apenas estamos comenzando a desvelar el velo que cubre esta revelación extraordinaria. Por lo tanto, es de gran valor explorar la identidad de Jesús antes del nacimiento y lo que eso significa para nosotros. Si vemos a Jesús solo como el hombre que nació en Belén, estamos perdiendo una dimensión extraordinaria de quién es realmente. La Biblia revela que su historia no comenzó en el vientre de María. Por el contrario, Jesús siempre existió como el Verbo de Dios antes de nacer, aquel que estaba con Dios y que era Dios, como vemos en Juan capítulo 1:1. Pero, ¿qué significa realmente esta identidad como el Verbo? ¿Cómo puede Jesús ser eterno y, al mismo tiempo, haber nacido en un momento específico de la historia? En el libro de Colosenses encontramos una descripción impresionante de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí, la palabra primogénito no significa que fue creado, sino que tiene autoridad y preeminencia sobre todo.
Jesús estuvo presente antes de que el mundo existiera, como el Creador junto al Padre. Piensa en esto. La persona que caminó entre los discípulos y murió en la cruz es el mismo ser que trajo todo a la existencia. Esta verdad cambia la forma en que comprendemos su identidad antes del nacimiento. Sin embargo, hay algo aún más fascinante. La Biblia también señala que Jesús desempeñaba un papel activo en el plan divino antes de su vida terrenal. Él no era solo un observador, sino el agente de toda la creación. En Hebreos 1:2 leemos que Dios creó el universo por medio del Hijo. Imagina el impacto de esto. Jesús, el Verbo eterno, no solo estuvo presente, sino que fue el arquitecto del mundo que luego habitaría. Y todo esto antes de hacerse humano. Esta preexistencia de Jesús, según la Biblia, no es solo un detalle teológico. Revela que Él no estaba limitado por el tiempo o el espacio, pero eligió entrar en la humanidad para cumplir un propósito eterno. Como el Verbo, se le describe como la luz del mundo, la fuente de toda vida y el medio por el cual Dios se comunica con la creación. Pero ¿por qué haría esto? ¿Por qué el eterno Hijo de Dios descendería hasta nosotros, asumiendo la forma de un hombre? En este punto es inevitable preguntarnos, ¿alguna vez has reflexionado sobre el impacto de comprender a Jesús no solo como Salvador, sino como aquel que existió en la eternidad antes de la creación? ¿Cómo transforma esto tu relación con Él? Deja tu reflexión en los comentarios. Mientras exploramos su naturaleza eterna, surgen más preguntas. ¿Cuál era el papel de Jesús antes de venir a la tierra? ¿Cómo interactuaba con el Padre y el Espíritu Santo? ¿Y cómo el Antiguo Testamento ya apuntaba a su llegada? En el próximo tema, profundizaremos en estas respuestas, revelando las sorprendentes conexiones entre Jesús y el Antiguo Testamento, mostrando que su presencia estaba allí mucho antes de lo que muchos imaginan. Si Jesús existió antes de nacer, ¿será que ya interactuó con la humanidad antes de su encarnación? La respuesta sorprendente es sí. Desde las páginas del Antiguo Testamento, encontramos evidencias de su presencia activa en la historia, aunque no siempre de manera explícita. Muchos estudiosos creen que Jesús es el centro de varias apariciones conocidas como teofanías, manifestaciones visibles de Dios. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Dónde encontramos a Jesús antes de su vida terrenal? Comencemos con uno de los ejemplos más fascinantes. El encuentro de Abraham con el ángel del Señor en Génesis, capítulo 22, 11, 18. Este ángel habla con autoridad divina, declara las promesas de Dios y es adorado, algo que solo puede atribuirse a una manifestación del propio Dios. ¿Por qué no creer que esta figura era el mismo Jesús, el Hijo de Dios, revelándose antes de su encarnación? Esta visión abre una poderosa ventana para entender la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. Otro ejemplo destacado está en Éxodo, capítulo 3.2.6, donde Moisés encuentra la zarza ardiente. Allí, Dios habla directamente con Moisés, pero la Biblia dice que el ángel del Señor estaba en la zarza. Esta manifestación también es interpretada como una preaparición de Cristo, aquel que guiaría al pueblo de Israel como el Verbo eterno de Dios. Imagina esto: el mismo Jesús que condujo al pueblo en el desierto es aquel que siglos después dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», en Juan, capítulo 14, versículo 6. Pero las revelaciones sobre Jesús en el Antiguo Testamento no se limitan a las teofanías. También es señalado en profecías claras y sorprendentes. Isaías capítulo 9:6 declara: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro». Este niño no es solo humano, sino Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mucho antes de nacer, Jesús ya era descrito como el Rey eterno que traería salvación.
Y no podemos olvidar Daniel, capítulo 7, 13, 14, donde una figura llamada Hijo del Hombre viene con las nubes del cielo y recibe dominio eterno. Esta profecía se conecta directamente con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando se identifica como el Hijo del Hombre. Estos paralelos muestran que el Antiguo Testamento está lleno de referencias al papel de Jesús antes de su vida en la tierra. Si encuentras revelador este recorrido, aprovecha para suscribirte al canal ahora y activar las notificaciones. Así podrás seguir estos profundos estudios y no perderte ninguna revelación futura. Pero espera, aún hay más. ¿Sabías que la preexistencia de Jesús también está conectada con su participación en el acto de la creación? En el próximo tema, exploraremos la doctrina de la preexistencia de Cristo, profundizando en las Escrituras y descubriendo cómo Él es el principio y el fin de todo. No te pierdas lo que viene a continuación. Las próximas revelaciones son aún más profundas. La idea de la preexistencia de Cristo es uno de los fundamentos más fascinantes y profundos de la fe cristiana. Afirma que Jesús no tuvo un inicio en su encarnación, sino que existió eternamente como parte de la Trinidad, incluso antes de la creación del universo. Esta doctrina es esencial para entender quién es realmente Jesús. No solo un hombre extraordinario, sino el mismo Dios que entró en la historia para cumplir un plan eterno de redención. El Evangelio de Juan comienza con una declaración que resuena con el inicio de Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos versículos presentan a Jesús como el Verbo de Dios antes de nacer, la palabra eterna que creó todas las cosas. Aquí vemos la relación de Jesús con Dios antes de la creación y su papel activo en el acto creativo. ¿Pero qué significa esta preexistencia? Revela la naturaleza eterna de Jesucristo, un ser divino que nunca fue creado, sino que siempre existió como parte del Padre y del Espíritu Santo. No es simplemente alguien que vino a cumplir un propósito en la tierra. Él es el centro del propósito divino. En Colosenses, capítulo 1, 16, 17, Pablo escribe: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Este pasaje destaca que Jesús es la base de todo lo que existe, el sustentador del universo. Esta doctrina también nos ayuda a comprender su papel redentor. Antes de entrar al mundo como hombre, Jesús ya tenía un plan. Apocalipsis, capítulo 13, 8, se refiere a Él como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto significa que el sacrificio de Jesús no fue una reacción a eventos humanos, sino parte de un propósito eterno. Fue designado como el Salvador, incluso antes de la caída de la humanidad. La preexistencia de Jesús, según la Biblia, también se ilustra en la oración de Jesús, en Juan capítulo 17, 5. Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esta declaración directa refuerza que Jesús poseía una gloria divina compartida con el Padre antes de la creación. Esto va más allá de cualquier interpretación de Jesús como un simple profeta o líder espiritual. Sin embargo, la doctrina de la preexistencia de Cristo no es solo una idea teológica. Nos lleva a ver a Jesús de una manera más amplia, como aquel que estuvo presente en toda la historia de la humanidad. Y esta perspectiva no termina aquí. Al entender su preexistencia, comenzamos a vislumbrar su papel único en la Trinidad y su relación con Dios
antes de la creación. Esa relación, cómo Jesús, el Hijo Eterno, interactuaba con el Padre y el Espíritu Santo antes del inicio del tiempo, es fascinante y por ello merece ser profundamente comprendida. Antes de que existiera el tiempo, antes de que el universo fuera formado, había una relación perfecta y eterna, la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La relación de Jesús con Dios antes de la creación es un misterio profundo, pero esencial para entender su identidad y misión. Como el Hijo Eterno, Jesús no fue creado. Siempre existió en perfecta unidad con el Padre y el Espíritu Santo, compartiendo gloria, amor y propósito. En Juan, capítulo 17, 24, Jesús ora al Padre diciendo: «Porque me amaste antes de la fundación del mundo». Esta declaración nos da un vistazo a un amor eterno e inquebrantable, existente mucho antes de que la humanidad fuera creada. No era un amor pasivo, sino una relación activa y dinámica. El Padre amaba al Hijo, y el Hijo correspondía a ese amor en perfecta armonía. Es en este contexto que vemos a Jesús como el Hijo de Dios, no por una creación posterior, sino como una parte integrante de la naturaleza eterna de Jesucristo. Esta relación también refleja el propósito de Dios en la creación. El mundo no fue hecho por casualidad, fue formado como una expresión de ese amor eterno compartido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Colosenses 1:16, Pablo escribe que en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Jesús, como el Verbo de Dios antes de nacer, fue el agente a través del cual el Padre trajo todo a la existencia. Imagina el poder y la unidad involucrados en ese acto creativo, una demostración de la perfecta colaboración divina. La gloria de Jesús antes de que existiera el mundo es otro elemento fascinante de esta relación. En Juan, capítulo 17:5, Jesús pide al Padre que lo glorifique con la misma gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Esa gloria no es algo otorgado posteriormente, sino algo que Jesús siempre poseyó, un reflejo de su esencia divina. Esta declaración nos muestra que Jesús, incluso al asumir la forma humana, nunca dejó de ser parte de esta relación eterna y gloriosa. Pero ¿por qué esta relación eterna es tan importante para nosotros? Porque de ella emana todo el plan redentor. Antes de que el pecado entrara en el mundo, Jesús ya era el Salvador. Su relación con el Padre garantizó que la redención estuviera presente en el corazón de Dios desde el principio, como una respuesta al pecado que aún ni siquiera había ocurrido. Apocalipsis, capítulo 13:8, nos recuerda que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, evidenciando que su misión no fue improvisada, sino una parte integral del propósito eterno. Si estás disfrutando este profundo recorrido sobre la preexistencia de Jesús según la Biblia, aprovecha para suscribirte al canal ahora mismo y activar las notificaciones. Pero calma, todavía queda mucho por descubrir. Ahora que comprendemos esta relación eterna, surge la pregunta: ¿cómo se conecta esto al mundo creado? Por ello, necesitamos explorar y entender las pruebas bíblicas y teológicas de la preexistencia de Jesús, revelando cómo su participación activa antes del tiempo refleja directamente nuestra redención. La preexistencia de Jesús, según la Biblia, no es solo un concepto teológico, es una verdad fundamentada en numerosos textos de las Escrituras que señalan su naturaleza divina y eterna. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos evidencias claras de que Jesús no comenzó a existir en Belén, sino que estuvo presente antes de todas las cosas, activo en el plan divino y en el proceso creativo.
Estas pruebas bíblicas no solo confirman su existencia antes de la encarnación, sino que también destacan su papel central en la redención y en el propósito de Dios para la humanidad. Uno de los pasajes más poderosos está en Juan, capítulo 1, versículos 1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos versículos no dejan dudas de que Jesús, como el Verbo de Dios, es eterno y participó activamente en la creación. Su naturaleza eterna no se limita al tiempo y espacio. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo. Otro texto significativo se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículos 16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Aquí, Pablo reafirma que Jesús existía antes de que cualquier cosa fuera creada y que Él sostiene todo lo que existe. Esta descripción subraya el papel de Jesús como agente de la creación y sustentador del universo. Además, la oración de Jesús en Juan, capítulo 17, versículo 5, ofrece una prueba directa de su preexistencia. Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esta declaración de Jesús es un testimonio claro de su gloria antes de la creación, indicando que no solo existía, sino que compartía íntimamente la gloria del Padre en la eternidad. Esto refuerza que Jesús no es simplemente una figura histórica o un profeta extraordinario, sino el Hijo eterno de Dios. La teología cristiana también respalda esta idea. La doctrina de la preexistencia de Cristo es un pilar fundamental que conecta su divinidad con el plan eterno de Dios. Desde 1900, los primeros concilios de la Iglesia, los líderes cristianos reconocieron la preexistencia de Jesús como esencial para comprender su misión redentora. Sin esta idea, la noción de que Él es el Salvador desde antes de la fundación del mundo perdería su profundidad. Además de las Escrituras, hay paralelos intrigantes en el Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. Como se mencionó anteriormente, teofanías como el ángel del Señor en Génesis 22 o Éxodo 3 son frecuentemente interpretadas como manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. Estos eventos refuerzan su presencia activa en la historia de la humanidad, mucho antes de caminar entre nosotros como hombre. Ahora, piensa en esto. Si Jesús ya existía antes del tiempo, creando y sosteniendo todas las cosas, ¿cómo impacta esta realidad tu fe hoy? ¿Qué significa saber que el Salvador que adoras es el mismo que diseñó cada detalle del universo? Comparte tus reflexiones en los comentarios, ya que tu perspectiva puede enriquecer nuestra discusión. Pero la historia no termina aquí. Sí, Jesús estuvo presente desde el principio. ¿Cuál era exactamente su papel en el plan eterno de Dios antes de su encarnación? ¿Cuál fue el rol y la misión de Jesús antes de su vida en la tierra? ¿Y cómo esto nos conecta directamente con el propósito divino? Esta pregunta nos lleva a un fascinante recorrido para entender cómo el Hijo eterno de Dios no solo estaba presente, sino que también desempeñaba una función activa y esencial en el plan divino. La Biblia revela que Jesús tenía una misión clara y un papel único desde antes de la creación del mundo: ser el agente de la creación, el sustentador de todas las cosas y el Salvador prometido. En Colosenses capítulo 1, versículos 16-17 leemos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles.
Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Esto nos muestra que Jesús no era un observador pasivo. Como el Verbo de Dios antes de nacer, fue el medio por el cual todo fue creado. El Padre planeó y el Hijo ejecutó, trayendo a la existencia el universo con cada detalle reflejando su sabiduría y poder. Jesús, por tanto, no solo era el Creador, sino también quien sostenía la creación, garantizando que todo permaneciera en orden. Pero su misión no se limitaba a la creación. Desde el principio, Jesús también fue el centro del plan redentor de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se refiere a Él como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esta descripción nos revela que la redención de la humanidad no fue una idea improvisada, sino algo planeado incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. Jesús fue designado para ser el Salvador, el sacrificio perfecto que reconciliaría al hombre con Dios. Además, en Juan capítulo 1, versículo 4, leemos que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Desde antes de su encarnación, Jesús ya era la fuente de vida y esperanza para la humanidad. Su misión era clara: traer luz a la oscuridad, incluso antes de caminar entre nosotros como hombre. Él era el vínculo entre el Padre y la creación, tanto en el orden natural como en el plan espiritual. Ahora, considera la profundidad de esto. Jesús eligió salir de la eternidad, donde reinaba en gloria con el Padre, para entrar en el tiempo y el espacio, asumiendo la forma de siervo por amor a nosotros. Estuvo presente en momentos clave del Antiguo Testamento, preparando el camino para su encarnación. Su misión antes de venir a la tierra no era solo crear, sino también redimirnos. Al hacerlo, demostró que su historia no tiene principio ni fin, es eterna y central para todo lo que existe. Si estás siendo bendecido por esta reflexión, aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, seguirás siendo bendecido y bendecida por la palabra de Dios. Pero aún queda una pieza más de este rompecabezas por explorar juntos. Ahora que entendemos el papel y la misión de Jesús antes de su vida terrenal, nos queda conectar todo esto con la esperanza eterna que Él nos trajo. Necesitamos unir estas verdades y revelar cómo la preexistencia de Jesús transforma nuestra fe y apunta hacia nuestro futuro en Dios. Desde el principio, hemos explorado cómo Jesús no comenzó su historia en Belén, sino que existió eternamente como el Verbo de Dios, el Creador de todas las cosas, aquel que sustentaba el universo y tenía un propósito redentor desde antes de la fundación del mundo. Su preexistencia no es solo un misterio fascinante, sino una verdad que transforma completamente nuestra comprensión de quién es Él y cómo esto cambia nuestras vidas. Cuando entendemos que Jesús siempre existió en perfecta unidad con el Padre y el Espíritu Santo, vemos su encarnación bajo una nueva luz. Él no vino a la tierra solo para enseñarnos o realizar milagros, sino para cumplir un plan eterno: ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Desde la eternidad, Jesús asumió ese papel con amor incondicional, sabiendo que el sacrificio sería el precio para rescatarnos. Este misterio revela algo profundo sobre el corazón de Dios. Él nos amó antes incluso de formarnos. Piensa en esto: el Creador del universo, quien moldeó las estrellas y colocó cada grano de arena en su lugar, también planeó tu salvación con detalles insondables. Su gloria antes de que existiera el mundo no lo detuvo de elegir la humillación, el dolor y la cruz para darnos una nueva vida. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que Jesús es más que una figura histórica o un maestro moral.
Él es el Salvador eterno, el Dios que siempre ha estado presente y que sigue llamándonos a una relación personal. Su misión eterna no termina con su resurrección, continúa en cada corazón que responde a su llamado. Él no solo creó el mundo, quiere recrear tu vida, trayendo luz donde hay oscuridad y esperanza donde hay desesperación. Ahora quiero saber de ti, cómo esta revelación sobre la preexistencia de Jesús impacta tu fe. ¿Qué significa esto para tu caminar espiritual? Deja tu comentario, porque tu reflexión puede inspirar a otras personas a explorar también este misterio. Y más que eso, permite que esta verdad te mueva a la acción. Jesús nos mostró con su vida y misión lo que significa amar sin límites y vivir con propósito. ¿Cómo puedes reflejar esa compasión y valentía en tu propia vida? Tal vez sea perdonando a alguien, ayudando a un necesitado o simplemente compartiendo el mensaje de Jesús con alguien que lo necesita. Hoy es el día para actuar, inspirado por quién es Él. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí continuamos explorando verdades transformadoras que fortalecen la fe y traen esperanza. Y recuerda, compartir este video con alguien que pueda ser bendecido por este mensaje. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su historia no tiene principio ni fin y continúa llamándonos a un propósito eterno. Que vivas esta verdad con valentía, reflejando el amor y la gloria de aquel que es el Verbo eterno. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.